Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 19 de febrero del 2025 con 21 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, el presidente Abinader retornó de su viaje a Guyana. Hay algunas informaciones en la prensa, hay algunos titulares que hablan hasta de prácticamente de que pronto se empieza tales cuales cosas. Nada de eso sucedió, pero por Dios. Está bien porque esos viajes, ese viaje, pues fortalece las relaciones y las probabilidades y las potencialidades que tenemos de hacer negocio con un país que está convertido prácticamente en una estrella rutilante en el firmamento, porque está produciendo una cantidad extraordinaria de petróleo en muy poco tiempo y las potencialidades son todavía muy enormes y un crecimiento de su Producto Interno Bruto porque está generando muchísima riqueza y es una población pírrica, pequeñita, ayer lo hablábamos, pero no es como lo presentan mucho algunas de los titulares, pero nosotros tenemos el tema, lo vamos a comentar más o menos con más calma para contextualizar y poner las cosas en su realidad. Si fuera cierto, yo le decía ayer, una refinería, una destiladora como la que nosotros tenemos aquí, que se llama Refinería Dominicana de Petróleo, que yo fui presidente, que es propiedad del Estado Dominicano en la actualidad, pero que fue construida por la Shell Dutch Company de Holanda, del reino holandés, fue por inversión pues, y éramos socios del Estado. Ya después se compró, vendió la Shell y entonces ahora es del Estado Dominicano. Bueno, pero eso estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Que una refinería, imagínense usted, ¿dónde vamos a sacar? Yo decía ayer el dinero, entonces ya las cosas se ponen en su contexto, el presidente mismo de alguna manera lo dice, pero eso yo lo voy a comentar en unos instantes. A nivel internacional, ayer se celebró en Riyadh, Arabia Saudita, la reunión entre los delegados representantes de Estados Unidos y Rusia, los cancilleres, el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov, el secretario de Estado Marco Rubio y sus delegaciones. Y bueno, y eso tuvo repercusiones, hay declaraciones que yo voy a profundizar de Mr. Trump, del presidente Zelensky, y de qué es lo que ha venido pasando y de lo que uno pudiera entonces ya dar una vista con cosas concretas como las que han venido sucediendo, las declaraciones de Pete Hegseth, del secretario de Defensa en Bruselas, el papelazo de J.D. Vance, el vicepresidente, hablando de 40,000 cosas menos de lo de Ucrania, las contradicciones que ha habido, el flujo de informaciones que lo que dejan a todo el mundo como en babia, pero al final del día los hechos son los que valen. Y como yo entonces ayer les sumaricé de algún modo que de la abundancia del corazón hablaba la boca, cuando veía lo que decía Lavrov, no tiene por qué sentarse Europa porque ahorita vienen con sus decisiones, con unas propuestas astutas. ¿Cómo así? Entonces, que lo que está diciendo es que con esto me gusta, con estos rookies, porque a esto me los echo yo en un bolsillo. Y aparentemente es lo que está sucediendo. Porque antes de empezar las negociaciones, ya el ministro de Defensa plantea y dice que, primero, Ucrania no va a entrar en la OTAN, que eso es irrealista, que no va a recuperar los territorios ocupados por Rusia desde el 2014, que fue Crimea primero, y después ahora se hizo el acuerdo de Budapest y todo lo que se pudo haber hecho y el acuerdo de Minsk,
pero todo se ha violado por Rusia, que vino y ocupó toda esa zona, el Donbass, Lugansk, pero entró por el otro lado, por Bielorrusia, o sea, era ocupar a Ucrania completa. Se tuvo que ir para allá porque le destruyeron una columna como de 60 blindados que venían desde Bielorrusia, ¿se recuerdan? Que iba a ocupar Kiev y no pudo. Y tenían previsto que en 3 semanas acababan con eso. Y hasta la inteligencia occidental pensaba que sí. El ejército más grande del mundo, de tan poderosa nación. En Ucrania, en Kiev, se estaban preparando las bombas Molotov, que no son más que botellas llenas de combustible con una mecha para tirárselas a los tanques cuando llegaran. No nos olvidemos de esos hace 3 años. Entonces, salen con la cosa, el cuento de que de nazificación y ocupan esa parte que es donde se está peleando. Bueno, entonces ya de entrada Rusia le dice, Estados Unidos le acepta sin que siquiera se llegue a la mesa de negociación, ni se pulsee. Tú pides allí, tú pides acá, yo pido esto, yo te voy a dar esto a cambio de aquello, tú me das aquello, yo te doy esto. No. No vamos a poner tropas en Europa, en el terreno. No vamos a permitir que Ucrania entre a la OTAN para darle garantías de seguridad, ni Ucrania va a poder recuperar los territorios, va a tener que cederlo. Ya de entrada, ¿cómo se llama la obra? Capitulación. Lo que pasó en 1938 con Neville Chamberlain, y por eso lo recoge toda la prensa, y por eso se puso en pánico Europa completo. Y se hizo, así como se estaba haciendo en Riad, esa reunión se estaba haciendo en París el lunes, la reunión de los presidentes, los principales presidentes y primeros ministros de Europa, para ver cuál es la posición que van a tener que asumir, que por demás ahora se complica adicional con unas declaraciones que ha tenido el presidente Trump desde la Casa Blanca ayer, que voy a entrar en ellas, pero le estoy poniendo el contexto, que parece ser que, yo le decía, Pete Hegseth no va a salir hablando estas cosas así a lo loco, recuérdense que se lo dije, porque son todos minions del presidente Trump. Muñequitos de papel, hacen lo que él dice y lo que no diga, y aunque él esté equivocado, nadie se atreve a decirle, presidente, eso no es así. Pero yo decía eso, digo, no es verdad que estos se van a atrever. Quizá Marco Rubio, que conoce más de política internacional y ha tenido que ir sacándole como que las castañas del fuego a un hombre que desde antes tiene su posición ya asumida, ya lo había dicho antes. Y no es verdad que esa llamada que tuvo, que se dio a conocer en estos días de entre él y Putin, es la única que ha habido. En la campaña se dijo que habían tenido más de 7 llamadas. Pero, anyway, eso por ahí. Entonces, ya Estados Unidos le cede antes de entrar en las negociaciones esas 3 cuestiones que son fundamentales. No vas a obtener esos terrenos, tienes que ceder esos terrenos donde hay tierra rara, minerales estratégicos, un sinnúmero de cosas, al agresor. O sea, tú me agredes y yo entonces también te voy a comprar un bizcocho. No va a entrar en OTAN, o sea, tampoco te voy a dar garantía de seguridad de que en 4 o 5 años Rusia no vuelva y te ataque cuando se recupere de las pérdidas que ha tenido, se rearme de nuevo y vuelva y te ataque. No vas a entrar tampoco, ni te voy a entrar a la OTAN, que te protege el artículo 5, que atacas a uno y atacas a los otros, y eso es lo que vas protegido a todos esos paisitos pequeños que colindan con Rusia, que hacen frontera, los bálticos, etcétera, etcétera. Ni tampoco voy a poner tropas norteamericanas para defender la frontera, ¿verdad? Que no vaya a ocurrir eso de que Rusia, un disuasivo, como se llama, un deterrent. No, nada de eso, ya de antemano ya. En Moscú, cuando hubo eso, yo leía en casa y decían, deben estar bebiendo el vodka de la Stoli, ¿no? Los vodka que tienen por allá, a pico de botella celebrando. A pico de botella tienen que estar celebrando. Pero si eso fuera poco, en la llamada que hubo después de darle seguimiento, pues si hubo entre los 2 jefes, los que siguen tienen que asumir la posición. La reunión de ayer, entonces se acordó, Rusia y Estados Unidos acuerdan normalizar relaciones diplomáticas y nombrar embajadores que se habían suspendido. Y yo te diría,
Bueno, por eso es lo normal, porque aún estemos en guerra, tiene que haber un canal de comunicación. Esta parte yo te la entiendo, ¿eh? No, por supuesto. Levantar las barreras artificiales, dice Lavrov, o sea que son artificiales porque la agresión de Rusia a Ucrania no existió. Ahora dice Trump que fue Ucrania la culpable de la guerra. Oye usted, voy a entrar en esa parte. Entonces, ya de entrada, levantar las barreras, garantizar la designación de embajadores y seguramente levantar las sanciones, que son barreras artificiales que ha puesto Estados Unidos, porque tú agredes, te sacan del SWIFT, todas las sanciones a la venta de petróleo y todo. Bueno, ahora vamos a gratificarte, a darte un premio por lo que has hecho. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos, porque ni siquiera precondicionalidades le pone. Sí, vamos a establecer relaciones, normalizarlas. Y Biden entorpeció significativamente el trabajo de las delegaciones diplomáticas con expulsiones, porque eran todos espías. Y le encontraron casas llenas de equipos y todo eso. Entonces, resolver el problema de arresto de inmuebles diplomáticos rusos porque lo usaban para espionaje en Nueva York, en Pensilvania, en New Jersey. Eso está todo en la prensa. La limitación de las transferencias para pagarle a los que hacían el trabajo sucio por debajo, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo esto, se acuerda ayer, más que van a explorar relaciones de comercio, de estratégica, o sea que es un romance total tirando a Ucrania a las patas de los caballos. A las patas de los caballos. Primero no invitan a Europa, primero no invitan a Ucrania, que se trata sobre Ucrania, le dan todas las concesiones, hasta embajada vamos a abrir, relaciones comerciales, a lo mejor están hablando de las relaciones comerciales, es el rechazo que le hizo Zelensky a la propuesta de Trump de que quería tierras raras por 500, el 50% de las propiedades ucranianas. Si no es un robo, era un asalto por 500,000 millones de dólares a cambio de la ayuda que le han venido dando, que ni siquiera es ellos que se la ha dado. Entonces, por eso yo digo, todas estas cosas no son ya ni siquiera casualidad y uno empieza a atar los cabos. Trump dice, estoy más seguro que nunca, se pronuncia sobre las negociaciones. Calificó como buena la reunión, claro, buena para Rusia, buena para Rusia. ¿Qué de buena tienen para los Estados Unidos? ¿Qué le habrá propuesto Rusia? Que nos vamos a repartir Ucrania. Tú te quedas con la tierra rara y me da la mitad. ¿Qué de bueno tienen para Rusia? Claro, todo bueno para Rusia. Van a establecer las relaciones embajadas, van a desarrollar acuerdos comerciales, qué sé yo qué. O sea, como que no ha pasado nada, como que Rusia no agredió a Ucrania, como que Rusia no representa una amenaza para todos los socios occidentales europeos que están en pánico, que van ahora a tener que ponerse las pilas de verdad. Si el lunes no se pusieron de acuerdo, si el lunes no tomaron los 300,000 millones que tienen congelados de los activos rusos y no se deciden a cogerlo para financiar a Ucrania, si no amplían los 700,000 millones que de la cláusula de escape para permitir que aumenten la deuda y puedan meterle por lo menos 3% de su Producto Interno Bruto a financiar la defensa, se los va a llevar Mágaro, se los va a llevar a quien los trajo. Entonces, pero dice Trump que fue muy buena la reunión. En la reunión le han dado, que ya les he dicho, le han dado todo y más de lo que ha pedido Rusia. Quizás que pensamos nosotros que no pidió nada, todo. Este es el gran negociador que supuestamente es Trump, que se califica a sí mismo, que quiere ganarse con esta cese de fuego, que lo que va a permitir es que Rusia recupere sus fuerzas, más de 800,000 efectivos muertos, más de los 10,000 tanques que tenía, diario le matan más de 1,500 en el frente de batalla personas, ha tenido que buscar africanos, Kuchimeki de por ahí, de la parte asiática de la Unión Soviética, de la Rusia, de Corea. Entonces, cuando se recupere de nuevo, volverá a atacar. Entonces, Zelensky, que no fue invitado a la reunión, y que es sobre su país, sobre su soberanía, que fue condenado por todos los países del mundo en las Naciones Unidas, menos por supuesto por Rusia y sus aliados, dice que reclama conversaciones justas que incluyan a la Unión Europea, a UK, el Reino Unido, que no pertenece a la OTAN,
y a Turquía. Estaba con Turquía, firmó un acuerdo con Erdogan, que la ha apoyado también, negociaciones justas que incluyan a la Unión Europea, al Reino Unido y a Turquía, y que se elaboren las garantías necesarias con Estados Unidos sobre nuestra parte para el apoyo de la ayuda, pero ya dijo Estados Unidos, aunque dijo ese que no iba a haber tropas, después dijo J.D. Vance, que podía haber tropas, sí, Rusia no se sentaba a negociar. Pero Rusia, ¿cómo no se va a sentar a negociar si todo lo que ha negociado es a su favor? Aquí, ¿en qué ha cedido Rusia? Entonces ayer dijo Zelensky que no iba para Arabia Saudita, que iba a ir hoy miércoles iba para allá, y dijo que no porque no tenía sentido, que iba a ir después. No fuimos invitados a la reunión y fue una sorpresa para nosotros, nos enteramos por la prensa. Es por esto que no voy a Arabia Saudita, dijo Zelensky. Erdogan, el de Turquía, dijo que Turquía sería un lugar apropiado para las negociaciones que ya se empezaron a hacer en el año 21. Acuérdense, lo mismo que le ha cedido Estados Unidos sin participación de Ucrania ahora mismo en los hechos a Rusia, ha sido lo que se rechazó en el 21 en aquellas negociaciones que se iniciaron en Turquía. Pero esta posición de Zelensky y esa respuesta que dijo, aquí no se puede discutir nada sobre Ucrania sin nosotros y sin la Unión Europea, no le gustó a Trump en la Casa Blanca, que acaba de decir que fue una buena reunión, buena para Rusia, buena para Putin, que deben estar bebiéndose el vodka a pico de botella. Buena para ellos, pésima para Occidente, pésima para Ucrania, pésima para el mundo occidental, civilizado, que tiene que aceptar una agresión, una invasión, y los niños que secuestraron de toda la zona ucraniana, secuestrados los niños, porque él no acepta, es que Putin, el show, lo que no entiende Trump, o sí lo entiende y se hace, o tiene algún otro tipo de relaciones con Putin. Todos los niños que secuestró Rusia cuando invadió, que fue condenado como un criminal de guerra Putin por la Corte Internacional de Justicia, las matanzas que hicieron en Bucha, una ciudad que queda en la frontera por allá por Bielorrusia, matanzas por limpieza étnica, cámaras de tortura de la población, está todo ahí. Todo eso, nada de eso ha sucedido, ¿no? Y ahora lo van a premiar. Las ciudades, ayer dice, entonces, parece que no le gustó a Trump, lo confundo cuando digo uno u otro, porque parece que es lo mismo. No le gustó a Trump la respuesta de Zelensky, hidalga, patriótica, soberana, de defensa de su nación, que es de ellos, no es de Estados Unidos. No es de Rusia, es de ellos, de los ucranianos. Una nación histórica, con muchísima historia, que ha demostrado que hay que respetarlo. Entonces, ¿qué dice Trump ayer? Que para aquello, primero dijo que sí, que iban a estar en la mesa de negociación, y ayer dice que para qué van a estar en la mesa de negociación si ellos tenían 3 años para haber negociado eso. Los ucranianos, que si hubiera sido él, no empieza la guerra, esa es la bobería que él para diciendo siempre, por se lo hubiera regalado entera, lo que yo presumo a Ucrania, lo que quería Putin. Tenía ahí uno como el de Bielorrusia, que es un muñeco, el Lukashenko ese, o uno como Ortega, el de Nicaragua, o uno como Maduro, el de Venezuela, o como el de Cuba, un Canel tal ahí, Díaz Canel. Un títere, lo que quiere en Ucrania. Y Trump se lo está cediendo, le está cediendo la frontera occidental de Europa a Putin con todas estas concesiones y lo que viene después, porque si no le va a garantizar seguridad, eso va por ahí. Entonces, ayer no le gustó a Trump y dice que él, pues que para qué iba a estar Ucrania en la mesa de negociación, porque ellos pueden decidir allá, como estuvieron en Yalta, los 3 grandes, Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Stalin. Lo que pasa es que ustedes no son, ese no es el mundo de entonces. Repartiéndose el mundo.
el hombre que quiere el canal de Panamá, el hombre que quiere convertir a Canadá en el estado 51, sin que nadie le haya pedido eso, el hombre que quiere acogerse a Groenlandia, sin que Dinamarca, que es la que tiene poder sobre eso, se lo haya pedido ni aceptado, que quiere cogerse la ribera de Gaza para construir una ribera ahí de inmobiliaria. Entiende, parece ser que Putin debe quedarse con Ucrania también, aunque no es lo que los Estados Unidos, el pueblo entienda, pero eso es lo que uno está viendo en la práctica. Marco Rubio puede tratar de sacar la castaña del fuego y decir una cosa y decir otra, y hoy está el general Kellogg allá en Ucrania discutiendo con Zelensky, que no estaba en la misión en Riad. El que sabe de eso, el que debe estar para hablar de temas militares, Europa no debe estar en la reunión, pero tú le vas a pedir que las tropas europeas sean las que garanticen, entre comillas, pero no tienen la cantidad de tropas que se necesitan. Tú no vas a poner tropas, Estados Unidos. Ayer dijo entonces, que no le gustó lo que le respondió Zelensky, que que Ucrania fue que inició la guerra. Oiga cómo están, parece que yo le dije un día aquí, recuérdense, cuando nominaron a Tulsi Gabbard en la National Security Agency, una tipa que piropeaba a Bashar al-Assad, a Putin, todo, que las cosas que el resumen de seguridad que le iban a llevar a Trump por las mañanas, seguramente lo iban a redactar en el Kremlin. Yo exagerando, bueno, quién sabe. Porque esa tipa tenía inclinaciones hacia ese lado. Pero lo que acaba de decir Trump ayer no es más que una repetición de las papagayadas, de los papagayos, ¿verdad? Como las cotorras, las papagayadas que vocean desde el Kremlin y que después las reproducen los que tienen a nivel del mundo, que han quedado con su mente pensando que todavía el socialismo, la Unión Soviética. Putin es un fascista, un criminal de guerra. No tiene nada que ver con lo que fue la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética es lo que fue un espía. Y los espías lo que hacen es espionaje, espiar y matar y hacer trucha y manería y ese tipo de cosas. Eso es lo que él es. Y se está metiendo en un bolsillo a Trump. Si no es que Trump está consciente y lo que son es aliados. Ayer dijo que quien inició la guerra fue Ucrania. Que esa guerra se hubiera podido haber parado inmediatamente si Ucrania le entrega todo el territorio. Oigan cómo lo ve el hombre. O sea que Ucrania tenía que entregar todo su territorio a Rusia, como si Rusia eso es lo que quería. Rusia lo que quería era toda Ucrania. Intentó llegar hasta Kiev y no llegó porque los ucranianos lo detuvieron en el aeropuerto y le hicieron una jugada y le destruyeron toda la columna de blindado de 60 kilómetros, 60 millas, que son como 190 kilómetros, que venía desde Bielorrusia en el norte a ocupar Ucrania y a poner ahí un títere como tienen en Maduro en Venezuela, como tienen en Díaz-Canel aquí en Cuba, como tienen a Ortega en Nicaragua y a Lukashenko en Bielorrusia. Oiga con lo que salió ayer Trump. Entonces, por eso yo a veces digo, bueno, pero lo que hay que ver es lo que se está haciendo. Por algo le prohibieron, le bloquearon aquella vez por 6 meses la aprobación de los 61 mil millones de dólares, donde estaban 15 millones para Israel y habían como 5 millones para Taiwán, ¿se acuerdan? Por 6 meses, fue en octubre que se sometió, se aprobó en la Cámara de Representantes la ayuda a Ucrania, el apoyo y el paquete de ayuda militar, y se bloqueó en el Senado por instrucciones de Trump. De octubre a marzo, que no se aprovechó en ese periodo Rusia porque también tiene problemas. Lo que tiene era un armamento viejo de la Unión Soviética, ha tenido que apelar a los drones de Irán, a municiones y armamentos de Corea del Norte y hasta efectivos de Corea del Norte. 6 meses. Entonces ahora yo me pregunto si eso fue casual o fue un favor a su socio. Porque todo lo que estamos viendo es más que una capitulación. Es un descuartizamiento. O sea, que se quede con los terrenos que ocupó, pero ni siquiera que lo pueda recuperar. Porque dijo Ucrania los otros días, cuando empezaron, antes de asumir, que no, que Ucrania nunca reconocería eso, pero pudieran llegar a un acuerdo. Como pasó, la Unión Soviética se desintegró.
la República Alemana se unió, que era la República Federal Alemana y la Democrática. La Democrática era la que era comunista. Cuando se desintegró, el muro cayó, ahí está Alemania unificada. En el futuro, 10, 20, 30 años, nadie sabe, hasta la misma Rusia se desmorone, porque eso es una vaina llena ahí de países y de estados que lo tienen así, Entonces, que se quede con el territorio ocupado, que no va a entrar a la OTAN, que Estados Unidos no va a poner efectivos en el frente, en las de tropas, que Zelensky además, ayer le dijo que fue que empezó la guerra, que debió haber entregado todos esos terrenos y ya no hubiera guerra. Qué lindo, Oiga cómo es que este hombre ve las relaciones internacionales y las fronteras establecidas, porque él quiere a Panamá, él quiere a Groenlandia, él quiere hasta Canadá, sabrá Dios, y ataca a Canadá y hace lo mismo que le hizo Rusia a Ucrania. Pero no se quedó ahí nada más. Yo le dije, está repitiendo las mismas papagalladas que dicen de allá las urracas parlanchinas del Kremlin, para que las repitan sus agentes en el mundo entero. Que así como hacía la USAID, también los paga, para que estemos claros. Porque pagan de los dos lados. Y hasta de los tres, porque los chinos también financian gente. Pero, siguiendo en este tema, él no se quedó nada más ahí. No va para la OTAN, no vamos a poner tropas, devuelva que se va a quedar con los terrenos. Que Zelensky fue quien inició la guerra, que debió haberle entregado esos terrenos antes y no había habido problemas, territorio, qué lindo es de tu país, aquí no ocupan y se llevan la mitad de la isla. Pero no se quedó ahí. Recuérdense que en una ocasión Putin, que es el que manda aquí aparentemente, dijo que él no iba a negociar nada porque Zelensky no era legítimo. ¿Se recuerdan? Pero él también manda en el otro país. Resulta que en Ucrania hay un estado de guerra, hay una ley marcial, porque está atacada por un enemigo que lo está bombardeando. Ahora mismo está Kelo y estaban sonando las alarmas. El general Kelo, el enviado de Trump para Ucrania. Y misiles van y misiles vienen a la población civil. Y Ucrania no le ha hecho lo mismo a las ciudades rusas. Que yo digo que debiera, si le hubieran dado los misiles como debieron dárselos, si no fuera por la pusilanimidad de Biden y su equipo, miren el lío que tenemos ahora. Y este hombre ahora acusa a Biden porque es bueno que le pase. Por cierto, le acaba de cancelar todos los fiscales de que para despolitizar. Él lo que hace es politizar y dice que es despolitizando que está. Pero no nos desluyamos de lo que estoy hablando. Entonces, ahora pide, como decía Putin y exigía, ¿qué excusa? Que él no podía firmar ningún acuerdo porque Zelensky no era legítimo. Oiga usted, Zelensky es el presidente legítimo, no ha habido elecciones porque está en guerra. ¿Cómo va a hacer unas elecciones en una guerra? Para que este buen P se aproveche. Que le está haciendo una guerra híbrida a toda Europa. Los cables submarinos de comunicaciones, de electricidad, los atentados, los sabotajes. Ustedes se recuerdan un tren que se descarriló el día antes de las Olimpiadas en París y mil cosas más que van sucediendo y que están sucediendo en lo interno. Las bocinas que pagan, la desinformación y todo eso. Pero ahora esa desinformación llegó a su cúspide. Ahora la repite el mismo Trump. ¿Sabe lo que pedía ayer Trump? Que Zelensky lo que tiene es un 4% de aprobación. Seguramente él hizo una encuesta ya. Y que necesita hacer elecciones. O sea, es entregarle a Ucrania completamente a Putin. Entonces, hay que ahora ya, Europa tiene que entender claramente que no puede contar con Trump, que no es un aliado en términos de defensa, que se olvide de la OTAN. En los 4 años pasados intentó destruirla, fracasó. La OTAN es más fuerte ahora, tiene 2 miembros más, Suecia y Finlandia. Y Putin alega que empezó la guerra porque Ucrania iba a entrar a la OTAN. Que todavía no iba a entrar y nunca iba a entrar porque Turquía no lo iba a aprobar y Hungría no lo iba a aprobar, que son socios, en cierto sentido, de Putin. Hungría fundamentalmente. Y se necesita el voto unánime.
Pero ahora Trump repite eso mismo y pide lo mismo que pide. No solamente le ha dado todo, sino que hasta las condiciones que pone Putin, él las plantea y las propaga y las propala, siendo falso. Quien atacó el 24 de febrero del 2021, a Ucrania fue Putin. Putin, no fue Ucrania que atacó y las excusas, entonces ahora, por eso le dice, hasta quiere que haya elecciones, es entregarle totalmente a Ucrania. Y ahora, por cierto, ahora Europa o se pone en las pilas y financia realmente, es más, ni siquiera comprándole armas a Estados Unidos. ¿Tú la quieres vender? Nosotros vamos a construirlas aquí, que tienen la capacidad militar y la capacidad. No, porque tampoco gastaban en defensa y se han dormido. Y si no despiertan, pronto verán los tanques como le hizo Rusia en aquella época, cuando la Unión Soviética, que metió los tanques en Checoslovaquia, que le metió los tanques en Hungría, en Polonia, cuando Solidaridad y todo ese tipo de cosas. Ya lo verán porque la historia se repite en una ocasión como farsa y otra como tragedia, como decía Marx. Le respondió Zelensky entonces ante esta declaración que Trump vive en una realidad desinformativa, desinformada, porque es verdad. ¿Cómo vas tú a decir ahora que fue Ucrania que inició la guerra? Que tenía que cederle todos los territorios y ya no hubiera habido guerra. Oiga usted cómo es. Entonces, para que ustedes vean, y que un supuestamente bajo nivel de aprobación que tiene que hacer hasta elecciones ahora Zelensky para poder entrar, que para qué iba a ir a las negociaciones. Oye, él se está repartiendo, él y Putin, ellos dos se están repartiendo el mundo. Yo espero que Europa realmente entienda el mensaje ahora. Y por ahí vienen las tarifas, 25% a los vehículos. Calcula que los nuevos aranceles para los automóviles rondarán el 25%. A Europa le va a poner aquí, le va a dar en todo. Entonces Europa que vaya buscando sus socios y vaya ampliando a los semiconductores, a la farmacéutica, y subirán de forma considerable a lo largo del año. Dice, la Unión Europea ha sido muy injusta con nosotros. Tenemos un déficit de 350.000 millones, como si un déficit fuera subsidio, como si un déficit fuera un regalo, porque todo lo targiversa y lo manipula, por ignorancia o por tigueraje. No sé cuál de las dos. No lo voy tampoco a subestimar. Le respondió el comisario de Comercio de Europeo que si impone aranceles, la Unión Europea también le va a responder, porque él ahora quiere poner que el ITEVI que nosotros tenemos aquí, como si eso fuera un arancel de aduana, y eso es un impuesto interno. Pero miren cómo manipula la situación. Entonces Europa tiene que entender que no cuenta con un aliado ni en términos comerciales, pero tampoco en términos de defensa. Entonces, así las cosas, ya ustedes ven. Estamos preparados para defender nuestros legítimos intereses cuando sea necesario. El impuesto sobre el valor añadido, el IVA, que es el ITEVI de nosotros, no es un arancel. Eso lo saben hasta los niños de teta. Y Trump también lo sabe, pero lo usa para manipular y para vender una idea falsa. Como lo mismo de ahora sobre quién inició la guerra en Ucrania. Sabrá Dios qué ahorro, qué negocio tendrán él y Putin por debajo. Será repartirse las tierras raras que le dijo a Zelensky que quería que le firmaran. Le mandó al secretario del Tesoro para que le firmara 500.000 millones. Si le hubiera firmado los 500.000 millones de dólares de ese atraco, a lo mejor ahora hubiera estado hablando primores de Zelensky. Pero Zelensky primero se debe a su pueblo, a su nación, a su soberanía. Y le dijo, un momento, eso no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo que le vamos a firmar una carta ahí por 500.000 millones como que es así? Además, él no puede. Pero así se avanzan las cosas para poderle dar, entonces, así es que ese señor está viendo el mundo. Quiero Panamá, quiero a Groenlandia, quiero a Canadá, sabrá Dios si se están repartiendo por pedazos, un trozo de aquí, un trozo de allá de Ucrania. Porque lo que él planteó de darle apoyo a cambio de 500.000 millones de dólares de sus tierras raras, no era más que una especie de, lo de Gaza también, la ribera, no era más que una especie de asalto a mano armada. Lo nunca visto, lo nunca visto.
pero así tenemos el mundo, señores, pata para arriba. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.